por mes tenemos la visita de Marcelo Pernigotti aquí en el estudio de la FM 100.9 y Frecuencia TV para traernos algo, ¿no? De información, algo de noticias, algo que no sabemos, algo para refrescar la memoria. Así que, bueno, Marcelo, bienvenido nuevamente, es un gusto como siempre. Hola Milagros, ¿cómo estás? Bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, había quedado un tema ahí dando vueltas de los médicos de Magdalena, donde no podíamos encontrar mucha información y realmente no la hay, salvo de algunos que vamos a hacer dos hoy, pero antes de seguir con estos dos médicos que vamos a hacer hoy, sí, te cuento todos los que más o menos hubo, sacándolos de los últimos tiempos. Muy bien. Esto, para poner en contexto a la gente, perdón, Marcelo, también había surgido, ¿no? A raíz de que nos habías traído en otro momento médicos que, que tenemos calles con nombres de ellos, ¿no? Y que muchas veces desconocemos y bueno, demás. Los dos de hoy, los anticipos son el doctor Viviani, que tiene calle en Magdalena, y el doctor Baruil, que tiene calle en Babio. Bien. Digo, ¿hasta cuándo tomamos? Bueno, más o menos hasta los años 80, médicos que estuvieron en Magdalena. El doctor Valenti, el doctor Isasi, doctor Araldi, doctor Baudino. Del doctor Baudino hay médicos actuales, pero me refiero a su papá. Conocemos. Uh-huh. Doctor Ganón, lo mismo, hay dos médicos, pero me refiero al papá. Claro. Familias, ¿no? Que vienen de médicos. Fantástico. Doctor Muñoz, el doctor Viviani, que vamos a tratar hoy, doctor Ruiz Mosiairo, que hay una calle en Magdalena, doctor Ruiz, doctor Musiglia, doctor Isaac Kuchnir, muy difícil de pronunciar, el doctor Aarón Gorisnik, doctor Tomás Giranzoni y doctor Manuel Giranzoni. Estos son dos médicos que yo alcancé a conocer en los años 70, estaban a cargo de la sala de primeros auxilios de Babio. En realidad yo conocía a Manuel Giranzoni, no a Tomás. No vivían en Babio, pero venían todos los días, iban a dormir a La Plata. Ajá. El doctor Guindani vivió muy poquito tiempo en Babio, pero vivió. Doctor Carlos Baruil, que hoy lo vamos a tratar. También hay un médico llamado Carlos Baruil en Babio actualmente. Y su hijo también, el otro, Jorge Baruil, que vivieron en Babio, y el doctor Coleman, que tampoco vivió en Babio, pero pasaba mucho tiempo en Babio. Entonces, estos son más o menos, y más el doctor Cayetano J. Pepe, que no hemos podido encontrar demasiado de él. Claro. Entonces, y un poquito en general, ¿no? Me decías recién fuera de aire que lamentablemente no tenemos información de muchos de ellos. Por ejemplo, de Ruiz no hay, de Musiglia, de Kuchnir, de Gorisnik, de los mismos Giranzoni. Yo te puedo describir a Giranzoni como era, pero su vida no la sé. Claro. Qué curioso que tengan, que se los reconozca, ¿no? El trabajo que han tenido, por ejemplo, a través de el nombre de las calles, pero que sepamos poco, ¿no? Sí, incluso la sala vieja de Babio, donde estaba antiguamente, porque actualmente la sala se llama René Favaloro, ¿no? Uh-huh. Pero la sala anterior se llamaba Tomás Giranzoni, y no tenemos demasiado de él. Claro. Había hasta un busto, que lamentablemente desapareció. Bueno, no hay nada. Se los tragó la historia. El olvido de la historia. Sí. Vamos a empezar con el doctor Mariano Viviani. Mariano Viviani fue un médico que vivió acá en Magdalena. Nació en General La Madrid el 29 de octubre de 1909. Fue hijo de Juan Viviani, que es interesante la vida de Juan Viviani, especialista en encontrar agua dulce y potable. Bueno, muy específico. En General La Madrid. Y luego fue gerente de un banco en General La Madrid. Esto es provincia de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, General La Madrid. Sí, sí. Y su mamá fue Emilia Herken.
Así que, bueno, él viene a estudiar a Buenos Aires, a un colegio que se llamó el Colegio Internacional de Olivos, y según tengo entendido, en ese mismo colegio, antes de ingresar al Colegio Militar de la Nación, estudió Juan Domingo Perón. Uh-huh. Él estudia ahí en General Lamadrid, en Olivos, era internado de este colegio, muy distante de General Lamadrid, y finalmente se recibe en el colegio y decide entrar como estudiante de medicina a la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja mientras estudia, sobre todo en heladerías, era heladero. Bueno. Y alquila una casa arriba de sus futuros suegros. O sea, él viene a estudiar, alquila una casa, primer piso, abajo vivía, ¿quién sería su esposa? María Celsa Pérez. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que ella fue hermana de Cándido Pérez. Si digo Cándido Pérez, nadie lo conoce. Si digo el Gordo Pérez, farmacéutico, tal vez sí. Porque el Gordo Pérez fue el dueño de la farmacia Holman. Ok. Que actualmente existe con otros propietarios. Sí, pero fue la primera. Fue la primera farmacia, Holman, en la esquina de la plaza. Claro. Y Cándido Pérez le compra la farmacia Holman y durante muchos años fue farmacéutico acá en Magdalena. Bueno, cabe resaltar que en el Centro Cultural Abel Barragán, en el museo, están expuestos elementos, ¿no?, de lo que ha sido la primera farmacia. De la farmacia de Holman. Así que bien, la gente está invitada, si no conoce, a ver. Y ves cómo se va lanzando la historia. Claro. Pérez viene a Magdalena porque lo trae su cuñado, Mariano Viviani. Bien. Bueno, el tema es que Mariano Viviani se recibe en la Universidad Nacional de La Plata, se recibe de médico, empieza a trabajar en la asistencia pública en La Plata, y acá faltaban médicos en Magdalena, entonces el doctor Donofrio lo convoca para venir a trabajar al Hospital de Magdalena. Viene a trabajar acá a Magdalena, durante mucho tiempo vive en el Hotel Colón, ¿sí? También ahí en la esquina de la plaza, donde hoy está el Centro Cultural. Así es. Hasta que finalmente, ya casado, se viene a vivir acá a Magdalena. Y en poquito tiempo pasa a ser el director del hospital. Bien. Con María Celsa se casan el 24 de abril de 1943. ¿Sí? Van a tener... ¿Y él había nacido en qué año? No recuerdo si lo habías comentado. Sí, en 1909. 1909, él tenía perfecto. 33 años cuando se casa y ella tenía 25. Tengo toda la data. Muy bien, excelente. Entonces, Mariano Viviani viene, están las fotos ahí en la pantalla, sí. Viene a trabajar porque lo convoca el doctor Donofrio. Van a tener a su primera hija, María Cecilia Viviani, que lamentablemente va a morir de tifus a los 4 años en el Hospital de Niños de La Plata. Y acá también, voy a hacer un paréntesis, fue atendida por Sor María Ludovica, ¿sí? Quien hoy el hospital lleva ese nombre. Claro. La monja, Sor María Ludovica, la atendió, según me contó Ana María, a quien le debo agradecer todos estos datos, Ana María Viviani, la hija del doctor que vive acá en Magdalena, en la misma casa donde vivió el doctor Viviani, vive Ana María. Y ella me facilitó todos estos datos. Bueno, y me imagino que las fotos también. Sí, las fotos, todo. Bueno, todo. Muchas gracias. Así que la atiende Sor María Ludovica, que hoy es beata, ¿sí? Todavía le falta para la canonización, pero es beata, Sor María Ludovica. Van a tener a María Cecilia y a Juan Antonio, que también lo conocimos, la mayor parte de la gente de Magdalena, profesor de análisis de sistema, el famoso Gordo Viviani, Juan Antonio Viviani, que tenía un fitito, y bueno, era muy conocido, una persona muy buena.
Juan Antonio se enferma también de tifus, los dos. ¿Qué pasa? Los medicamentos venían del exterior y no llegaron para poder aplicárselos a María Cecilia, pero sí sirvieron para salvarle la vida a Juan Antonio. Claro. Sí, es un tema la medicina, ¿no? En otras épocas a lo que estamos acostumbrados hoy en día, el avance de la medicina, el avance de la tecnología, bueno, nada comparado a otras épocas. Por eso también la figura del médico en los pueblos. Claro. ¿Sí? Carlos Alberto Viviani va a nacer muy poquito tiempo después, es médico neurólogo, trabajó en Magdalena, vivió en Magdalena mucho tiempo, hoy vive en la ciudad de Tandil y sigue trabajando como neurólogo. Una excelente persona, yo he tenido oportunidad de conocerlo y bueno, muy buena persona. Luego nace Hugo Mariano, profesor de teatro que vive en la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente va a nacer Ana María Viviani, profesora de educación física, que vive acá en la ciudad de Magdalena. Según me comentaba Ana María, su papá en cierta medida siempre se sintió culpable por la muerte de su hija, porque en ese momento se atendía sin por ahí todas las medidas que no se conocían aparte, medidas de higiene, y él decía que por ahí había contagiado a su hija de tifus por haber atendido a alguien que tenía esa enfermedad. Claro, sí, ese encontronazo, ¿no?, entre ser médico y bueno, no poder salvar a un hijo debe ser fuerte. Durísimo. Aparte, fue un momento muy, muy difícil para la familia, me contaba Ana. El doctor Viviani fue médico de Nestlé, Sociedad Anónima, de Celtia, de la famosa fábrica de porcelana, del Regimiento 8 de Tanques, fue médico forense, socio fundador del Rotary Club de Magdalena. Es más, tengo el acta de fundación del Rotary Club de Magdalena, que me la proveyó también Ana María. Fue parte de la primer cooperadora de la Escuela de Educación Técnica, que en ese momento se iba a llamar Escuela Técnica Industrial y de Cerámica de Magdalena. Y esto de cerámica tiene que ver porque acá teníamos la fábrica Celtia. Claro. Luego, hoy conocida como Escuela de Educación Técnica número 1, General Mariano Necochea. ¿Y en ese momento sí se trabajó entonces con piezas de cerámica en la escuela? Sí, hubo un tiempito en el cual se trabajó, pero después se dejó, bueno, y finalmente, después, bueno, hay toda una regulación de educación que, bueno, vos sabés, te mandan los programas y demás, claro. Y bueno, uno se tiene que ajustar a esto. Entonces, como ya te digo, tuvo toda esta participación social, participó en la Federación de Cooperadoras de Escuelas del Partido Magdalena, fue creador de lo que era la Comisión Pro Escuela de Artes y Oficios, y finalmente él va a fallecer acá en realidad falleció en La Plata a los 69 años, pero viviendo actualmente, vivía en ese momento en Magdalena, el 23 de marzo de 1979. Esta fue un poquito la vida de Mariano Viviani, que tiene una calle que corre de, podríamos decir, noreste a sudoeste, paralela a la Míguez, paralela a Goenaga, ¿sí? Claro. Se encuentra luego de Míguez, yendo del centro hacia la zona de las carretas, como quien dice, se encuentra luego de Míguez, la calle siguiente a Míguez. Esa calle anteriormente se llamó calle del Buen Orden. ¿Sí? Del Buen Orden. Sí, y pasó a llamarse Mariano Viviani a posteriori de su muerte. Un tiempo después de su muerte, el Consejo Deliberante le pone el nombre de Mariano Viviani a esa calle. Tiene algunas otras cositas, pero bueno, las vamos a dejar para la intimidad de la familia. Bueno. Relaciones muy estrechas con muchas personas de acá de Magdalena. Incluso te digo más, me comentaba Ana, que todos esos encuentros con todas estas personas de Magdalena que generaban ideas y demás, se producían en el bar de
Guarela, de Cola Guarela, que es un bar que está enfrente de la plaza, ¿sí? Que actualmente funciona, que en ese momento también funcionaba como terminal de micro. Claro. ¿Sí? Entonces, esta fue la vida de Mariano Viviani. Bueno, Ahora, muchas gracias por traernos la historia. Yo quería preguntarte, ya que tuviste la oportunidad, ¿no?, de hablar con Ana María, una de sus hijas, ¿qué te ha expresado cuando sucedió esto de nombrar una calle a honor de su padre? Si te ha podido compartir esos sentimientos. Sí, yo, bueno, a Ana la conozco, la considero una amiga. Orgullo, creo que sienten orgullo. Incluso me cuenta cosas cuando por ahí va a algún lugar y dice su nombre, o su apellido, mejor dicho. Claro. Me dice como la calle, sí, era mi papá. Sí. Yo creo que es mucho orgullo lo que siente. Ana habla con mucho cariño de su papá, dice que era un hombre con mucho humor, un hombre que permanentemente los cuidaba, estaba al servicio de ellos, así que hablan con cariño, ¿sí? Eso es lo que expresan. Lo mismo con el médico que viene, que es el doctor Carlos Alberto Baruí, que si bien vivía en Babio, trabajaba en el hospital de Magdalena, al cual tuve oportunidad de conocer, y bueno, también agradecer a Carly Baruil, que vive acá en Magdalena, a su nieto, a Francisco, a su hija Adriana y a Carlitos Baruil, su hijo, por la información que me brindaron. Incluso te digo más, me dieron correspondencia de él cuando estaba haciendo el servicio militar, y también correspondencia de cuando él era chico, tenía 8 a 10 años, le mandaba cartas a su mamá desde un lugar donde estaba de vacaciones en la ciudad de La Plata, y Sí. le mandaba correspondencia a su madre en Buenos Aires. Un deleite esas cartas de él escritas con 8, 10 años, ¿sí? Y además es algo que vos no podés creer, que tenés una carta que tiene 80, 90 años, Sí. sí, 90 años, y vos decís, mirá, los sentimientos de un chico de esa época. Bueno, es algo maravilloso. Me imagino, y volver, ¿no?, a la carta, porque, bueno, que quienes hemos tenido, ¿no?, la oportunidad de heredar esas cosas, Sí. no sé, yo pienso en nuestro futuro actual y pensamos que a veces, ¿no?, que la tecnología es buena o mejor para algunas cosas, pero no te va a dejar eso de una carta, de todos los sentimientos volcados, de la cotidianeidad de otras épocas, ¿no?, lo que tenemos hoy en día. Esos chats se pierden. Son papeles amarillos, Claro. escritos con lapicera de pluma o en lápiz, hay algunas escritas a lápiz, dobladas con su sobre, están escritas cuando él era soldado, cuando hizo el servicio militar. Entonces, todo este material que me ha dado, obviamente voy a devolver, ¿no? Sí. La familia, además, la familia Baruil, agradecido, porque además yo lo conocí y para mí fue una gran persona, un ídolo. De hecho, hay una calle en Babio que se llama Doctor Carlos Baruil, y el jardín de infantes de Babio se llama Carlos Baruil. Claro. Entonces, haber conocido a una persona, poder recordarla, poder ver sus cartas, sus fotos, realmente es muy emocionante. Te tengo que decir que Carlos Baruil nació el 23 de enero de 1923 en Parque Patricios. Y vivieron creo que es, no quiero, Villa del Parque, no sé bien el lugar, pero nace en Parque Patricio. Es hijo de Alfredo Mauricio Julián Baruil, que a su vez fue hijo de un francés, Maurice Baruil, y Rosa Viviane Bruni. Acá hay una historia muy dura, muy difícil, que por ahí algún día la vamos a hacer, pero está publicada, ¿está? Esto no es secreto. Hubo un asesinato, a Maurice Baruil lo asesinan, y hubo una implicación ahí aparentemente de su esposa. Esto salió en Caras y Caretas, está en un libro que se llama también Misterios de la Ciudad de La Plata.
está redactado, así que quien lo quiere buscar lo puede hacer en internet porque está todo el material. Sería el padre, ¿no? El abuelo. El abuelo. Ok. Y Adela Benigna Trigo de Viera, fue su mamá. Carlos tuvo 6 hermanos más: Jorge Alfredo, Carlos Alberto, que era él, Nelly Etel, Horacio Mauricio, Lidia Esther, Mabel Rosa y Susana Alina. Eran 4 mujeres y 3 varones. Al poco tiempo de haber nacido él, se vienen a vivir a la ciudad de La Plata, van a vivir a la calle 64, y ahí va a desarrollar toda su niñez. Ahí vivían cerquita sus abuelos, por lo que pude determinar por las cartas. Ajá. Y hace la escuela, no sabemos bien dónde, en qué escuela. Lo cierto es que se recibe en el secundario y en 1945 decide hacer algo muy audaz. Él era un tipo, por lo que pone en las cartas, bastante rebelde y audaz. Uh-huh. Él mismo se define así. Bueno. Viaja a Mar del Plata en bicicleta, 1945, con un amigo llamado Jorge Bustos. Tardan 2 días, duermen a la vera de la ruta y llegan a Mar del Plata. Duermen en la playa, en una carpa, y el relato que él le hace a sus padres es que está bien, que fue muy emocionante haber viajado en bicicleta, que las bicicletas 10 puntos, que ni siquiera habían pinchado una cubierta. Así que bueno, tengo ese relato también en la carta que él le manda a los padres. Qué lindo, y además estaba muy bien físicamente, porque hay que llegar a Mar del Plata Era en un bici. tipo robusto, con muy buen cuerpo, se ve que practicaba deportes, tipo muy atlético. Claro, sí, y que además, bueno, hoy en día, ¿no? Esto ya no es como una rebeldía, hay mucha gente que se dedica a viajar en bici, bueno, y demás, pero para la época, claro, era todo un innovador, sí. En 1946 va a hacer el servicio militar en la Escuela de Artillería de Campo de Mayo, en la 4ª batería del 2º grupo. Sé que estuvo acantonado en Tapiales y en Montes haciendo las prácticas, y llega a ser cabo del servicio militar, pero no le gustaba ni medio la vida militar. Se quejaba mucho de la falta de agua y de la falta de higiene que tenían, porque le faltaba agua, ¿sí? En las cartas expresa el gran calor que sufrían. Bueno, y esta falta de bañarse, incluso en una carta dice que se bañaron en una laguna llena de barro, algo que es muy lindo de leer, de revivir sus vivencias y demás. Lo cierto es que luego se va a recibir de médico en la Universidad Nacional de La Plata, se va a especializar como médico cirujano con la especialidad de traumatología. Y unos pocos años después se va a casar con Elena Urbansky. Y va a tener como hijos a Carlitos Baruil, el médico de Babio, ¿sí? A quien todos conocemos, a Jorge Baruil, que también es médico en el Hospital Italiano, a Adriana, que es maestra jardinera, ya jubilada, ¿sí? Y a Alberto, que lamentablemente falleció muy joven. Va a desarrollar toda su vida en Babio, con un trabajo ejemplar, un trabajo maravilloso, humano. También me imagino que la historia similar a Viviani, ¿no? Estudiando en la UNLP y habiéndose recibido, bueno, se necesitan médicos acá. Sí, viene a trabajar a Babio, claro. Se queda a vivir en Babio, en la calle Almafuerte, pero su vida se caracterizó por su bonomía, un médico que lo ibas a buscar a la hora que fuera, salía, un hombre que iba al campo, que no tenía problemas en asistir al pobre, al rico o a quien fuera, que ha salvado muchísimas vidas, un hombre bueno que dejó su vida al servicio de su profesión. Para decir también, todo un personaje, le gustaba la mecánica, la carpintería, y era muy posible que si vos fueras al consultorio de él, fuera del horario, te atendiera sin ningún tipo de problema, pero engrasado, porque estaba trabajando en su taller. Bien.
Qué interesante conocer todos estos datos. Su esposa falleció hace 2 meses. Fue también maestra de la escuela número 16. Durante muchísimos años, muchos alumnos conocieron a la querida Elena Nelly Baruil, ¿sí? Y ya te digo, dedicó su vida a la medicina, pero con este toque particular de ser un personaje que andaba en moto, que le gustaba cocinar. Ahí hay algunas fotos con un pan dulce muy grande que logró hacer. Ahí está, un hombre de mucho físico, pelado, de pelo blanco, yo lo conocí, con una voz bastante gruesa y particular. Un hombre muy querido por el pueblo de Babia, desde que se le pone el nombre al Jardín de Infante, un lugar donde van los chiquitos, ¿sí? Y lleva el nombre de él, y una calle también tiene su nombre. Y no hay gente en Babio que lo haya conocido que no lo recuerde con muchísimo cariño, Así que este fue el doctor Baruil, Carlos Mauricio Baruil, que falleció el 28 de julio de 1977 en el Sanatorio Argentino de La Plata. También agradecerle a la familia toda la información que me ha brindado. Una cosa y esto pinta a los dos, a Baruil y a Viviani. Uh-huh. Me contaba Ana María que su papá usaba traje de lino blanco. Y un día tuvo que ir al campo. Y bueno, había barro. Claro. Y luego se le rompió el auto y cuando volvió al taller mecánico y del traje de lino blanco impecable quedaba poco, porque había mucho barro. Y bueno, la gente del taller mecánico un poco se le reía por cómo había quedado ese traje de lino blanco. No tenían problema en embarrarse, en ir a acudir a quien lo necesitaba. Por eso es que logran que su nombre después figure en alguna calle o en alguna institución, porque claro, fueron personas que dieron todo por el bien de los demás. Sí, lo que charlábamos la vez anterior que nos habías traído, no me acuerdo a qué médicos, este tema, ¿no? De a Brennan, ahí estamos, que charlábamos lo mismo, ¿no? La importancia del médico rural. Bueno, de hecho tienen un día aparte, un día especial, que no me acuerdo en estos momentos cuál es la fecha del médico rural, no lo sé. Pero digo que hasta tienen una fecha especial, no por esta destacada labor, de que no es fácil, y bueno, y es mucha dedicación y mucho amor a la profesión y hacia el prójimo, realizar, tener un trabajo no como como ser médico rural. Así que merecidos estos reconocimientos a estos médicos. Y bueno, Marcelo, te agradezco esperemos por haberlo que esta traído. Información no se pierda, quede en algún lugar en la historia, ¿sí? Para que no nos pase como nos pasó con Cayetano Pepe, que no hay datos, que es muy difícil encontrar, o con otros médicos como los que nombré. Otro dato, el doctor René Favaloro inicia su trabajo como médico en la salita de Vieites, ¿sí? Fue su primer trabajo en la sala de primeros auxilios de la localidad de Vieites. Así que también el doctor René Favaloro fue médico del Partido Magdalena. Después conocido porque tuvo campo acá en la localidad de Arditi, pero él inicia sus tareas como médico rural también, antes de ir a La Pampa, a Jacinto Arauz. Así que muchas gracias por el espacio. Espero que lo hayan disfrutado y vamos a ver si en diciembre por ahí tomamos algún médico más y podemos hacer algo de ellos. Ojalá que así sea. Me encanta porque es darles un lugarcito en un espacio para reconocerlos y para conocerlos nosotros también, ¿no? Como decíamos, ¿qué pasa, no? Que no conocemos nuestra historia, nuestros médicos tenemos las calles, y sin embargo no lo conocemos o conocemos poco, así que te vuelvo a agradecer por traernos esta información, por haberte tomado el tiempo de investigar como siempre, que no es tarea sencilla y lo haces de forma muy responsable, y agradecerle también a las familias que que ya les agradeciste vos, pero yo también lo quiero hacer por brindarnos esta información para hacer este lindo segmento. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Saludos.